Hola, apreciados estudiantes. Hoy les presento la segunda clase del área de formación castellano y literatura. E iniciamos con un dato curioso. ¿Sabías que cuentan los historiadores que al inicio todas las escrituras fueron pictográficas? Lo que quiere decir que se representaban con signos. Ejemplo, el dibujo de una estrella representaba a una estrella. Y nos encontramos con un interrogante. ¿Qué es la gramática? Es un conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua, lo que quiere decir el arte de hablar y escribir bien. Ahora vamos a hablar de la oración y sus partes. El sujeto y predicado. Sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Por su parte, el predicado describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice el sujeto. En el predicado siempre hay un verbo. Ejemplo, el tren llega a la estación, la pared es blanca. Los sustantivos son palabras empleadas para nombrar. Pueden ser propios y comunes. Los propios son nombres como Juan o Francia y los comunes son los más generales como muchacho o piedra. Los adjetivos son las palabras que acompañan a los sustantivos y nos indican algunos rasgos. Estos pueden ser calificativos, posesivos, relacionales o demostrativos. Nos encontramos con los artículos. Son otro tipo de acompañante del sustantivo que también nos aclaran información respecto a él, pero en términos mucho más simples y de importancia gramatical. Género, número y determinación. Ejemplo, el, la, los, las, un, una, unos, unas. Lo podemos encontrar en artículos determinados y los pronombres son comodines gramaticales que sustituyen a los estudiantes y nos permiten no tener que repetirlos constantemente, haciendo el lenguaje más eficaz. Pueden ser de distintos tipos: personales, demostrativos, posesivos. Las conjunciones son palabras que tienen un sentido gramatical únicamente y que sirven para juntar otras palabras o incluso oraciones, teniendo un puente lógico entre ellas. Por ejemplo, y, o, pero, si no. Los verbos son palabras que expresan y describen las acciones. Los adverbios son palabras modificadoras de los verbos, cuyo rol es caracterizar el modo en que ocurren las acciones de la oración. Son ejemplos de adverbios muy, bien, jamás o lentamente. Las preposiciones son palabras dotadas de un sentido relacional, es decir, que no poseen en sí mismas un significado, sino que expresan una relación entre otras palabras, que pueden ser más o menos específicas. Por ejemplo, de, para, sobre, contra, por, entre otras. A continuación se les presentará un cuadro donde se les explica los elementos del sujeto y el predicado. En él vamos a encontrar el núcleo nominal, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Por parte del predicado encontraremos el núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto y el complemento circunstancial. El núcleo nominal o núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. El celular de Luis es nuevo. Ellos decidieron hacerlo. El modificador directo son sintagmas que van junto al núcleo. Siempre es un artículo o un adjetivo. Por ejemplo, el auto de Juan es lujoso, el nuevo auto de Juan es lujoso. El modificador indirecto son sintagmas que requieren una preposición o elemento de unión para relacionarse con el núcleo. Ejemplo, los estudiantes de la prepa son muy cumplidos. La comida con verdura es muy nutritiva. La aposición es otro modificador indirecto que explica o aclara algo respecto al núcleo del sujeto. Se caracteriza porque va entre comas. Ejemplo, Pedro, mi sobrino, ganó el primer lugar en la Olimpiada. Mis mejores estudiantes, Eric y Arturo, obtendrán una beca. El núcleo verbal es la palabra más importante del predicado y es siempre un verbo conjugado. Por ejemplo, los estudiantes regresaron de vacaciones el lunes. El objeto directo es la palabra o frase que recibe directamente la acción del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿qué? A veces se puede sustituir por una forma pronominal. Por ejemplo, Andrea comió pastel ayer, Luis Miguel lo grabó. El objeto indirecto es la palabra que recibe el daño o provecho de la acción. Se localiza con la pregunta
a quién o para quién. A veces sustituido por una forma pronominal. Por ejemplo, Mac explicó el tema a sus compañeros. Alejandro dará un concierto para los universitarios. Mac les explicó. El complemento circunstancial expresa situaciones de modo, lugar, tiempo, causa, finalidad, compañía o cantidad. Por ejemplo, Eric caminó mucho ayer. Los estudiantes entraron rápidamente al aula. Gris aprobó la materia porque estudió mucho. Espero que este sustento los ayude a recordar y a reforzar conocimiento. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.